La hegemonía de las especies racionales había construido toda su civilización sobre un principio simple. Si algo no tenía sentido, probablemente era peligroso. Y si era peligroso, su lugar estaba en un agujero muy profundo con paredes muy gruesas. Esta filosofía les había servido bien durante aproximadamente 3000 años, con algún que otro genocidio de por medio, y había dado como resultado la burocracia más eficientemente paranoica que la galaxia jamás había visto. El administrador Celtic se enorgullecía de ser un ser razonable. Su especie, los Corani, había evolucionado de depredadores de emboscada que pasaron la mayor parte de su historia evolutiva siendo muy buenos en quedarse absolutamente quietos y pensar muy detenidamente si ese arbusto que se movía contenía el almuerzo o la muerte. Esto los hacía naturalmente aptos para el trabajo gubernamental, particularmente el tipo que implicaba sentarse en comités y tener discusiones muy serias sobre asuntos importantes mientras consumían cantidades alarmantes de estimulantes. La sede de la hegemonía flotaba serenamente en el vacío entre galaxias, un monumento al tipo de neutralidad agresiva que solo podían lograr seres que habían decidido colectivamente que el universo era fundamentalmente irrazonable y requería una supervisión constante. Sus pasillos zumbaban con el murmullo eficiente de 1000 especies diferentes, todas unidas en su convicción compartida de que en algún lugar, de alguna manera, algo probablemente estaba saliendo mal y necesitaba ser archivado por triplicado. Los humanos se están convirtiendo en un problema de nuevo, anunció el analista senior Sobar durante la reunión matutina. Una declaración que conllevaba aproximadamente el mismo peso emocional que observar que el agua es húmeda o que la burocracia es ineficiente. Los tentáculos de Celtic se crisparon en lo que entre su gente pasaba por un suspiro. Los humanos. Por supuesto, eran los humanos. Siempre eran los humanos. Otras especies tenían la decencia de ser predeciblemente impredecibles. Pero los humanos de alguna manera habían logrado ser impredeciblemente impredecibles, lo cual era una categoría de caos que el sistema de clasificación de la hegemonía simplemente no estaba equipado para manejar. Defina el problema, solicitó Celtic, aunque ya estaba buscando su dispensador de estimulantes de emergencia. Soar consultó su tableta de datos con el tipo de resignación cansada típicamente reservada para los auditores de impuestos y los consejeros de duelo. Bueno, está el incidente en Kepler 442b, donde uno de ellos convenció a una mente colmena entera de formar una república democrática. La situación en la estación próxima, donde de alguna manera le enseñaron a una entidad cristalina a apreciar la danza interpretativa. Y el desastre de la semana pasada, donde enseñaron a una flota de guerra a convertirse en un circo ambulante. Ah, el dispensador de estimulantes de Celtic hizo un preocupante ruido chirriante. ¿Y la recomendación del Consejo? Protocolo de contención Omega. La sala quedó en silencio, a excepción del suave zumbido de los sistemas de soporte vital y el sonido distante de la cosmovisión de Celtic resquebrajándose bajo la presión. El protocolo de contención Omega era la solución definitiva de la hegemonía para los problemas que no podían resolverse por los canales adecuados, es decir, todos los interesantes. Implicaba tomar a la entidad problemática y encerrarla en una habitación con algo tan exhaustivamente peligroso que el problema, teóricamente, se resolvería a sí mismo mediante el simple recurso de la aniquilación mutua. ¿Y qué humano vamos a sacrificar a la conveniencia burocrática esta vez? Preguntó Celtic, porque era minucioso en su desesperación si no era otra cosa. Lyra Blackwood. El nombre quedó suspendido en el aire como una maldición particularmente maligna. Lyra Blackwood, cuya mera existencia se había convertido de alguna manera en un incidente galáctico. Lyra Blackwood, que había convertido los protocolos de primer contacto en sugerencias de primer contacto, y de alguna manera, había hecho que funcionara. Lyra Blackwood, que representaba todo lo que la hegemonía encontraba aterrador en los humanos, su completa incapacidad para respetar el orden natural de las cosas. Según su expediente, que ha crecido hasta alcanzar aproximadamente el tamaño de una luna pequeña y requiere su propio sistema de archivo, Lyra ha cometido los siguientes crímenes contra la estabilidad galáctica: hacerse amiga de 17 especies diferentes de plantas carnívoras, convencer a una inteligencia artificial de dedicarse a la poesía, negociar con éxito un tratado de paz entre dos especies que se comunicaban enteramente a través de actos de violencia ritual, y enseñar a una conciencia colectiva a apreciar la privacidad individual. También, en lo que el expediente denominó diplomáticamente un incidente de flexibilidad diplomática sin precedentes, de alguna manera convenció a un imperio espacial de filósofos guerreros de que la violencia era mucho menos interesante que la jardinería cooperativa. Su perfil psicológico sigue siendo incomprensible, continuó Siobar, aparentemente decidido a empeorar aún más el día de Celtic. Nuestros mejores xenopsicólogos han concluido que opera según lo que ellos llaman pragmatismo agresivamente optimista,
que al parecer es algo que los humanos hacen cuando se encuentran con problemas. ¿Significado? Asume que todo saldrá bien y luego hace que salga bien mediante una combinación de determinación obstinada y lo que solo puede describirse como empatía armada. Celtic consideró esta información con el tipo de atención cuidadosa típicamente reservada para desactivar explosivos o explicar dinámicas sociales complejas a los adolescentes. Empatía armada. La sola frase era suficiente para hacerle cuestionar las decisiones de su vida. Muy bien, dijo finalmente, porque el universo claramente tenía sentido del humor y él era, al parecer, el remate del chiste. Preparen el protocolo de contención Omega. El monstruo en cuestión residía en la sección más profunda y segura de la instalación de detención más clasificada de la hegemonía, detrás de muros diseñados para contener cosas que la física convencional sugería educadamente que no deberían existir. Se llamaba Gorbak el Desgarrador, aunque no por elección propia, y pertenecía a una especie que había alcanzado la notable distinción de ser tan exhaustivamente peligrosa que incluso su propia especie los había desterrado al profundo vacío entre las estrellas. Los Nefisi eran lo que sucedía cuando la evolución decidía que ser un depredador alfa no era lo suficientemente ambicioso y que lo que el universo realmente necesitaba era algo que pudiera cazar conceptos. Medían aproximadamente 3,6 metros de altura cuando se molestaban en ponerse de pie, poseían entre 4 y 17 extremidades dependiendo de su estado de ánimo actual, y habían evolucionado más allá de la necesidad de preocupaciones tan pedestres como una forma física fija o procesos de pensamiento lineales. Gorbak había sido capturado hacía aproximadamente 50 años después de lo que los registros oficiales describieron diplomáticamente como un incidente de violencia teórica extrema que involucró 3 sistemas estelares, una paradoja filosófica y lo que los testigos afirmaron que fue o una explosión muy grande o una implosión muy pequeña. Los detalles seguían clasificados, en parte por razones de seguridad y en parte porque nadie estaba completamente seguro de lo que había sucedido realmente. Desde su captura, Gorbak había residido en una celda de contención diseñada por los mejores ingenieros de la galaxia y los especialistas en seguridad más paranoicos. La celda existía en un estado de bloqueo perpetuo, rodeada de campos que suprimían todo, desde el movimiento atómico hasta el pensamiento abstracto, y era monitoreada por sistemas tan sofisticados que requerían su propio personal de apoyo y beneficios de salud mental. Había matado aproximadamente a 37 guardias, 16 administradores, 3 drones de mantenimiento, un diplomático visitante y lo que parecía ser el concepto del color azul, aunque esto último podría haber sido accidental. La política de la hegemonía con respecto a Gorbak era simple: no acercarse, no reconocerlo, ni siquiera pensar demasiado en él, porque había alguna evidencia de que podía sentir la atención dirigida desde varios sistemas estelares de distancia. ¿Estamos absolutamente seguros de este curso de acción?, preguntó la regente Bexy durante la sesión de planificación final. Una pregunta que demostraba tanto sabiduría política como una fe conmovedora en la posibilidad de que la cordura aún pudiera prevalecer. El análisis estadístico es bastante claro, respondió Sobar con la certeza confiada de alguien que nunca había conocido a un humano. La probabilidad de una eliminación mutua exitosa se acerca al 99,7%, con un margen de error que tiene en cuenta variables inesperadas. El 0,3% representa escenarios demasiado improbables para merecer una consideración seria. Bexy asintió lentamente, aunque su expresión sugería que estaba calculando la distancia a la cápsula de escape más cercana. Muy bien. Procedan con el protocolo Omega. Los aspectos ceremoniales del protocolo de contención Omega habían evolucionado a lo largo de siglos de refinamiento burocrático hasta convertirse en algo parecido a un servicio funerario dirigido por contables. Había formularios que rellenar, procedimientos que seguir y una sorprendente cantidad de papeleo sobre la eventual eliminación de los restos. La implementación real era refrescantemente directa: tomar a la entidad problemática, insertarla en la celda de contención con una entidad aún más problemática, sellar la puerta y esperar a que las matemáticas resolvieran la situación. Lyra Blackwood abordó todo el asunto con el tipo de resignación alegre que suelen mostrar las personas que hace tiempo que han renunciado a tratar de entender la política galáctica y han decidido simplemente dejarse llevar por cualquier absurdo que el universo les arroje. Le habían informado de la situación con la minuciosidad característica de la hegemonía, es decir, no le habían explicado absolutamente nada útil mientras le proporcionaban una extensa documentación sobre los formularios adecuados para solicitar formularios adicionales. Entonces, dijo ella en tono de conversación mientras la escoltaban por los pasillos de la instalación, esto es por lo del jardín, ¿verdad? El administrador Celtic, que supervisaba personalmente la operación porque alguien tenía que hacerlo cuando él aparentemente había perdido alguna lotería cósmica, logró lo que caritativamente podría llamarse una sonrisa.
La hegemonía ha determinado que su influencia en la estabilidad galáctica requiere un ajuste. Claro. Y el ajuste implica encerrarme en una habitación con algo llamado Gorbak el Desgarrador, que suena como una banda de metal muy mala o un electrodoméstico de cocina diseñado por gente con serios problemas de ira. Los Nephisi son considerados la especie depredadora más peligrosa del espacio conocido, explicó Celtic con el tono paciente de alguien que intenta convencer a un niño de que el fuego quema. Ajá, Lyra asintió pensativamente. ¿Y creen que encerrarme con uno resolverá sus problemas? ¿Cómo exactamente? Los tentáculos de Celtic realizaron lo que su especie llamaba la danza de la necesidad burocrática, un gesto complejo que se traducía aproximadamente como el papeleo ya ha sido archivado y no hay vuelta atrás. Las matemáticas son bastante claras sobre el resultado probable. Claro. Porque las matemáticas son famosas por su profundo conocimiento de la dinámica interpersonal. La celda de contención era una maravilla de la paranoia ingenieril, con paredes lo suficientemente gruesas como para detener una luna y sistemas de seguridad que monitoreaban todo, desde las fluctuaciones electromagnéticas hasta las implicaciones filosóficas de los pensamientos cercanos. La cámara de observación zumbaba con energía nerviosa mientras los técnicos hacían los preparativos finales y las apuestas alcanzaban niveles de complejidad sin precedentes. El sello de contención está al 97%, anunció el ingeniero jefe Malfen, cuya especie había evolucionado de criaturas que pasaban su tiempo construyendo trampas elaboradas y luego olvidando dónde las ponían. El soporte vital está estable y monitoreado, añadió la doctora Cures, la jefa médica de la instalación, que había pasado su carrera tratando lesiones que la medicina convencional sugería educadamente que eran imposibles. Celtic observaba los preparativos finales con una especie de fascinación desapegada, típicamente reservada para los desastres naturales y las campañas políticas. En algún lugar profundo de su racional corazón de administrador, sospechaba que este era exactamente el tipo de solución que funcionaría perfectamente hasta el momento en que no lo hiciera, momento en el cual fallaría de maneras que requerirían categorías de papeleo completamente nuevas. Iniciando protocolo de contención final, anunció el sistema informático principal de la instalación, que había sido programado con un ligero retraso para permitir cambios de opinión de último minuto o brotes repentinos de sentido común. Las enormes puertas de la celda de contención comenzaron su lento e inexorable deslizamiento hacia el cierre, impulsadas por sistemas diseñados para funcionar incluso en caso de un colapso total de la civilización. Lyra saludó alegremente a la ventana de observación mientras la abertura se estrechaba, un gesto que de alguna manera lograba ser tanto tranquilizador como profundamente inquietante. «Nos vemos luego», gritó, su voz se escuchó claramente a través del sistema de comunicación de la celda. Probablemente. Las puertas se sellaron con un sonido como el del universo carraspeando. Dentro de la celda de contención, Lyra se encontró en lo que caritativamente podría describirse como una habitación muy grande y muy segura, y lo que con más precisión podría describirse como un monumento a la paranoia institucional. Las paredes se curvaban sin costuras hacia el techo, creando la impresión de estar dentro de una prisión perfectamente esférica, mientras que el suelo estaba cubierto de lo que parecía ser una sustancia diseñada para ser cómoda para cualquier fisiología concebible, sin dejar de ser completamente indestructible. Y en el centro de esta maravilla tecnológica, del tamaño aproximado de un edificio pequeño y exhibiendo toda la calidez amistosa de un desastre natural, se sentaba Gorbak el Desgarrador. Era, Lyra tuvo que admitir, genuinamente impresionante, de la manera en que el horror cósmico es impresionante. No porque quisieras mirarlo, sino porque tu cerebro insistía en tratar de procesar algo que operaba según reglas que la realidad convencional aparentemente nunca había oído. Su forma cambiaba constantemente entre configuraciones que parecían diseñadas por diferentes comités de la evolución, todos los cuales habían estado trabajando con planos fundamentalmente incompatibles. Lo que la sorprendió más de inmediato no fue su tamaño, ni su aparente capacidad para existir en varias dimensiones simultáneamente, ni siquiera la forma en que parecía curvar la luz a su alrededor como si fuera gravedad con problemas personales. Lo que la sorprendió fue que parecía profunda y cósmicamente aburrido. Bueno, dijo Lyra en tono de conversación, acomodándose en el suelo con el tipo de calma práctica que la había hecho famosa en 3 sectores. Esto es incómodo. La atención de Gorbak se volvió hacia ella con la lenta inevitabilidad de un colapso estelar. Cuando habló, su voz tenía armónicos que sugerían que estaba hablando en varios idiomas simultáneamente, la mayoría de los cuales solo existían en teoría. ¿No tienes miedo? ¿Debería tenerlo?, preguntó Lyra, genuinamente curiosa. Quiero decir, obviamente eres muy impresionante y todo eso, pero tener miedo parece que solo empeoraría la situación para todos. Aparentemente, esta no era la respuesta que Gorbak esperaba.
Su forma se solidificó en algo aproximadamente humanoide, aunque con el tipo de apéndices adicionales que sugerían que su comprensión de la anatomía era más teórica que práctica. Soy Gorbak, el desgarrador, anunció, con el tipo de gravedad dramática típicamente reservada para los desastres naturales y las auditorías fiscales. He devorado la esencia de civilizaciones. Las estrellas se han atenuado ante mi presencia. El propio tejido de la realidad lleva las cicatrices de mi paso. «Qué bien», dijo Lyra educadamente. «Yo soy Lyra». Convencía una conciencia colectiva de probar la privacidad individual. Al parecer, eso se considera un crimen contra la estabilidad galáctica. ¿Qué es un desgarrador exactamente? ¿Es como un título de trabajo o más bien un hobby? Gorbak la miró con lo que ella supuso que eran ojos, aunque el número y la disposición parecían cambiar según el ángulo. ¿Deseas saber sobre mi naturaleza? Bueno, aparentemente vamos a pasar un tiempo juntos, así que parece cortesía básica. A menos que prefieras saltarte la charla y pasar directamente a la parte de la aniquilación mutua, pero honestamente, eso parece un desperdicio de una oportunidad para tener una conversación con alguien que existe en varias dimensiones simultáneamente. Quiero decir, ¿cuándo voy a tener otra oportunidad como esta? Los burócratas ciertamente no van a proporcionar otra si esto no sale como esperan. Y así comenzó lo que más tarde sería recordado como la iniciativa diplomática más exitosa en la historia galáctica, o el fracaso más completo de un protocolo de contención jamás registrado, dependiendo de quien escribiera el informe y cuánto hubieran invertido personalmente en el resultado. Gorbak explicó que desgarrar era, de hecho, algo así como una descripción de trabajo, aunque una que le había sido impuesta en lugar de elegida. Los Nephisi no se reproducían en ningún sentido convencional. En cambio, surgían espontáneamente de la tendencia del universo hacia la entropía, lo que explicaba tanto su enfoque de la física como su actitud generalmente negativa hacia la existencia. Nacemos del caos, dijo, acomodándose en lo que parecía ser una configuración más cómoda. Y nuestra naturaleza es devolver el orden al caos, lo que tiende a implicar la eliminación de las cosas que hacen que la existencia sea compleja. Entonces, sois básicamente conserjes cósmicos, dijo Lyra pensativamente. Eso en realidad tiene mucho sentido. No me extraña que estéis todos tan malhumorados. ¿Malhumorados? Bueno, piénsalo desde tu perspectiva. Pasas toda tu existencia limpiando los desastres de otros, pero en lugar de que te lo agradezcan, todo el mundo huye gritando. Eso tiene que ser frustrante. Gorbak consideró este análisis con el tipo de atención cuidadosa típicamente reservada para las paradojas filosóficas o las pruebas matemáticas complejas. No había considerado previamente las implicaciones de conserjería de mi existencia. Eso es porque nadie se molesta en preguntar qué es lo que realmente quieres. Simplemente asumen que, como eres bueno destruyendo cosas, la destrucción debe ser lo que te hace feliz. Es como asumir que porque alguien es bueno con el papeleo, debe amar la burocracia. Una analogía intrigante, aunque confieso que no estoy seguro de que constituye la felicidad en el entendimiento de tu especie. Y así, Lyra se encontró explicando conceptos emocionales humanos a un ser que existía parcialmente fuera del espacio-tiempo convencional, lo que ciertamente no era lo que esperaba cuando se despertó esa mañana. Gorbak, por su parte, demostró ser un oyente sorprendentemente atento, aunque sus preguntas revelaban una visión del mundo moldeada por eones de ser tratado como un desastre natural en lugar de como una persona. Tu especie forma lazos emocionales con otras entidades, observó después de que Lyra terminara de explicar el concepto de amistad. Incluso con entidades que no proporcionan ventajas de supervivencia obvias. Especialmente con esas, asintió Lyra. Somos así de tercos. Muéstranos algo con lo que se supone que es imposible hacerse amigo y probablemente intentaremos adoptarlo. Esto explica el incidente con la entidad cristalina en la estación próxima. ¿Te enteraste de eso? Las noticias viajan rápido en prisión, supongo. Los sistemas de monitoreo de la hegemonía son bastante exhaustivos, dijo Gorbak, lo que Lyra decidió interpretar como una advertencia o una simple declaración de hechos. Han estado observando nuestra interacción con gran interés. Por supuesto que lo han hecho. Probablemente tomando notas y haciendo cálculos sobre los plazos óptimos de destrucción mutua. De hecho, parecen estar experimentando cierta confusión con respecto a nuestro fracaso en eliminarnos mutuamente según los parámetros previstos. Lyra miró hacia lo que supuso que era la ventana de observación, aunque el diseño de la celda hacía imposible saber dónde estaban realmente los sistemas de monitoreo. ¿Quieres confundirlos de verdad? Confieso sentir curiosidad por tu propuesta. Bueno, esperan que luchemos hasta que uno o ambos muramos, ¿verdad?
El clásico dilema del prisionero con un giro de horror cósmico. Pero, ¿y si en lugar de luchar, simplemente no lo hacemos? ¿Y si simplemente hablamos, compartimos historias, aprendemos sobre nuestras culturas, tal vez jugamos a algunos juegos de palabras para pasar el tiempo? Ya sabes, el tipo de interacción social normal que aparentemente aterroriza a la burocracia galáctica más que la violencia real. La forma de Gorbak se onduló en lo que ella había aprendido a reconocer como su versión de consideración reflexiva. Propones que nos involucremos en un vínculo social recreativo como un acto de rebelión contra las expectativas institucionales. Prefiero pensar en ello como amistad agresiva, pero sí, básicamente. Y así lo hicieron. Gorbak, resultó, había pasado los últimos 50 años en confinamiento solitario sin nada que hacer más que contemplar las implicaciones filosóficas de su existencia, lo que lo había llevado a desarrollar algunas teorías genuinamente interesantes sobre la naturaleza de la realidad y la relación entre la entropía y la conciencia. Lyra, mientras tanto, había pasado su vida adulta viajando entre sistemas estelares y coleccionando historias sobre las formas extrañas y maravillosas en que diferentes especies habían resuelto el problema de existir en un universo que no parecía particularmente interesado en tener sentido. Descubrieron una apreciación compartida por el absurdo del pensamiento burocrático, una fascinación mutua por la forma en que las diferentes especies abordaban el concepto de identidad y una irritación común con la tendencia galáctica a asumir que cualquier cosa que no entendían era automáticamente peligrosa. La hegemonía opera desde una posición de miedo exhaustivo, observó Gorbak durante una de sus conversaciones más largas. Han creado un sistema diseñado para contener amenazas que existen principalmente en su propia imaginación. Es peor que eso, respondió Lyra, trenzando distraídamente lo que parecía ser un pequeño tentáculo que Gorbak había ofrecido para tal propósito. Han creado un sistema que activamente crea las amenazas que intentan prevenir. Mírate a ti, por ejemplo. Probablemente estabas perfectamente feliz existiendo en el vacío entre estrellas, haciendo lo que sea que los conserjes cósmicos hacen en su tiempo libre, hasta que decidieron que eras peligroso y te encerraron. Una evaluación precisa. Antes de mi contención, tenía una interacción mínima con las civilizaciones organizadas. ¿Y ahora? Ahora tengo una amplia experiencia con las civilizaciones organizadas y las encuentro profundamente irritantes. ¿Ves? Una profecía autocumplida. Te convirtieron en el tipo exacto de amenaza que les preocupaba en primer lugar. ¿Y tú? Lyra consideró la pregunta mientras examinaba el complejo patrón de nudos que había creado en el apéndice voluntariamente extendido de Gorbak. Solo intentaba ayudar a la gente a llevarse mejor. Resulta que cuando diferentes especies comienzan a cooperar en lugar de competir, pone nerviosos a los que están al mando, porque la cooperación es más difícil de controlar que el conflicto. Por lo tanto, han intentado eliminarnos a ambos mediante la aplicación de la destrucción mutua asegurada. ¿Exacto? El clásico pensamiento de perder-perder disfrazado de resolución de problemas. Mientras tanto, en la cámara de observación, las mentes más brillantes de la hegemonía estaban experimentando lo que caritativamente podría describirse como un colapso nervioso colectivo. Los sistemas de monitoreo les proporcionaban detalladas transmisiones de audio y vídeo del interior de la celda de contención, pero la información que recibían se negaba a ajustarse a ningún patrón de comportamiento reconocible. ¿Están estableciendo un vínculo?, preguntó la doctora Cures, consultando sus instrumentos con el tipo de esperanza desesperada típicamente reservada para la gente que intenta arreglar maquinaria compleja golpeándola con herramientas cada vez más grandes. Las subrutinas de análisis psicológico están devolviendo mensajes de error, informó el analista senior Sobar, cuya fe en la predicción cuantitativa se había estado erosionando constantemente durante las últimas horas. Aparentemente, la situación cae fuera de los parámetros de comportamiento establecidos para ambas especies. El administrador Celtic miraba la pantalla principal, que mostraba a Lyra sentada con las piernas cruzadas en el suelo mientras trenzaba patrones decorativos en lo que parecían ser las extremidades voluntariamente extendidas de Gorbak. Era, tuvo que admitir, no exactamente lo que los modelos matemáticos habían predicho. Quizás están realizando algún tipo de ritual previo al combate, sugirió el ingeniero jefe Malfen, aunque su tono sugería que se estaba aferrando a pajitas cada vez más teóricas. ¿Durante 6 horas? ¿Un ritual previo al combate tan elaborado? La humana parece estar riendo, observó la doctora Cures con el tipo de fascinación clínica típicamente reservada para el estudio de enfermedades exóticas o formaciones geológicas inusuales. ¿Riendo de qué? Según el análisis de audio, Gorbak le ha estado contando historias sobre las diversas ineficiencias burocráticas que observó durante su captura y posterior encarcelamiento.
Celtic sintió algo que podría haber sido el inicio de un dolor de cabeza si su especie hubiera sido capaz de tener dolores de cabeza, lo cual no era el caso, lo que de alguna manera empeoraba toda la experiencia. ¿Están creando un vínculo por quejas administrativas? Así parece. ¿Y esto ha estado sucediendo durante cuánto tiempo? Aproximadamente 14 horas, 37 minutos y 16 segundos desde el inicio de la contención. Ya veo. Celtic se volvió hacia su personal senior con el tipo de compostura cuidadosa que sugería que estaba alcanzando la iluminación o experimentando un colapso psicológico completo. ¿Y nuestros protocolos para este escenario? El silencio que siguió fue profundo y costoso, considerando el número de expertos bien pagados que lo estaban generando. No hay protocolos para este escenario, admitió Sobar finalmente. Los modelos matemáticos indicaban una probabilidad del 0,3% de escenarios demasiado improbables para merecer una consideración seria. ¿Y esto cae en esa categoría? Esto cae en una categoría que no existía cuando construimos los modelos. Celtic asintió lentamente, aunque su expresión sugería que estaba calculando los beneficios relativos de una jubilación anticipada frente a una reubicación completa de la especie a otra galaxia. Ya veo. ¿Y cuáles son precisamente nuestras opciones en este momento? La pregunta quedó suspendida en el aire como una pieza particularmente maligna de filosofía burocrática, generando el tipo de silencio profundo que solo podían lograr seres inteligentes contemplando el fracaso total de sus suposiciones fundamentales sobre cómo se suponía que debía funcionar la realidad. Fue en este preciso momento incómodo que los sistemas ambientales de la celda de contención detectaron lo que parecía ser una anomalía biológica significativa y activaron una alerta automática. Los sistemas de monitoreo, con la característica eficiencia burocrática, clasificaron inmediatamente la anomalía como una posible brecha de seguridad e iniciaron protocolos de observación de emergencia. Así fue como la hegemonía de las especies racionales descubrió que Lyra Blackwood se había quedado dormida usando a Gorbak el desgarrador como almohada, mientras Gorbak parecía estar involucrado en lo que solo podía describirse como una vigilancia protectora sobre su forma inconsciente. La imagen fue capturada por 17 sistemas de monitoreo diferentes, analizada por 43 marcos computacionales separados y enviada a 62 departamentos administrativos diferentes, todos los cuales respondieron con variaciones sobre el tema de qué se supone que debemos hacer exactamente con esta información. Lyra, según el análisis biométrico, había entrado en un estado de sueño profundo y pacífico aproximadamente 3 horas antes. Poco después, Gorbak se había reconfigurado en algo parecido a una silla muy grande y cómoda con control de clima incorporado. Gorbak, mientras tanto, parecía mantener un estado de alerta relajada, ajustando ocasionalmente su forma para optimizar la comodidad de Lyra mientras monitoreaba el entorno de la celda en busca de posibles amenazas. Parecen estar durmiendo una siesta juntos, anunció la doctora Cures, con el tipo de desapego profesional que enmascaraba una rendición intelectual completa. Sueño recreativo. Es un comportamiento asociado con la confianza y el vínculo social entre varias especies. El depredador más peligroso del espacio conocido está proporcionando alojamiento para dormir a la humana más diplomáticamente disruptiva de la historia galáctica. Ese parece ser un resumen preciso de la situación, sí. Celtic miró la pantalla con el tipo de enfoque intenso típicamente reservado para pruebas matemáticas complejas o para tratar de entender las instrucciones de los muebles de autoensamblaje. La imagen de Lyra acurrucada cómodamente contra la masa transformada de Gorbak mientras él mantenía una guardia protectora sobre su sueño era, tuvo que admitir, no del todo lo que su planificación de contingencia había anticipado. ¿Cuáles son los protocolos para terminar el protocolo de contención Omega? Preguntó finalmente, porque incluso las pesadillas burocráticas tenían que terminar en algún momento. No hay ninguno, respondió Sobar con la voz hueca de alguien cuya experiencia profesional había quedado completamente obsoleta por las circunstancias. El protocolo fue diseñado para ser autoterminante a través de la eliminación de las entidades contenidas. Ya veo. ¿Y los protocolos para situaciones en las que las entidades contenidas se niegan a eliminarse mutuamente y en su lugar se involucran en un vínculo social cooperativo? También inexistentes. Naturalmente, Celtic realizó la danza de la necesidad administrativa con considerablemente menos entusiasmo de lo habitual. Muy bien. Parece que estamos operando en territorio burocrático inexplorado. Señor, inicie los protocolos de consulta de emergencia con el Consejo Senior. Necesitamos una nueva categoría de papeleo. La sesión de emergencia del Consejo Senior de la Hegemonía se convocó con todo el pánico organizado de un simulacro de incendio realizado por personas que nunca habían visto fuego pero estaban bastante seguras de que era malo.
Representantes de 47 especies diferentes se reunieron en la Cámara del Consejo, unidos en su convicción compartida de que lo que fuera que estuviera sucediendo en la celda de contención Omega 7 era probablemente culpa de otra persona. La situación no tiene precedentes, anunció la regente Bexi a los delegados reunidos, una declaración que conllevaba aproximadamente el mismo contenido informativo que observar que el espacio es grande o que la política es complicada. Defina, sin precedentes, solicitó la consejera Tis, cuya especie había evolucionado de criaturas que pasaban la mayor parte de su tiempo haciendo preguntas cada vez más específicas hasta que todos los demás se cansaban y se iban. La humana y el Nefisi han estado cohabitando pacíficamente durante aproximadamente 26 horas, explicó Bexi con el tono paciente de alguien que intenta convencer a una sala llena de seres inteligentes de que el agua es húmeda. Parecen haber formado lo que nuestros xenopsicólogos llaman un vínculo interpersonal basado en el respeto mutuo e intereses compartidos. Amistad, tradujo el consejero Zaf, cuya especie había evolucionado de depredadores sociales y por lo tanto, tenía una amplia experiencia con el concepto. Se han hecho amigos. Eso es imposible. Protestó el consejero Red, cuya especie había pasado su historia evolutiva perfeccionando el arte de sospechar de todo. Los modelos matemáticos indican claramente. Los modelos matemáticos, interrumpió Bexi con una franqueza inusual, no tuvieron en cuenta la posibilidad de que dos seres inteligentes pudieran elegir la cooperación sobre el conflicto cuando se les colocaba en proximidad. Pero los Nefisi son horrores cósmicos, continuó Red, aparentemente decidido a defender el honor del modelado matemático, incluso frente a la realidad observable. Existen fuera del espacio-tiempo convencional. Reducen civilizaciones a sus átomos componentes. Son fundamentalmente incompatibles con la existencia organizada. Sí, bueno, aparentemente nadie le explicó eso a Gorbak. El Consejo guardó silencio mientras las implicaciones de la situación comenzaban a calar. Si un humano podía hacerse amigo con éxito de un Nefisi, sugería que todo el enfoque de la hegemonía para la evaluación de amenazas podría ser fundamentalmente defectuoso. Peor aún, sugería que la mayoría de las amenazas que habían estado conteniendo podrían no ser amenazas en absoluto, sino simplemente seres a los que nunca se les había dado la oportunidad de participar en una existencia pacífica. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó la consejera Bor, cuya especie había evolucionado de criaturas que se especializaban en encontrar salidas a situaciones imposibles, generalmente redefiniendo lo que contaba como imposible. Podríamos mantener la contención indefinidamente, sugirió Bexi, aunque su tono sugería que encontraba esta opción tan atractiva como una cirugía voluntaria. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta que mueran de viejos? Lo que, en el caso de un Nefisi, podría ser varias épocas geológicas. ¿Sugerencias alternativas? Podríamos liberarlos. La sugerencia fue recibida con el tipo de silencio profundo típicamente reservado para los desastres naturales y la poesía particularmente mala. La idea de liberar a Gorbak el Desgarrador de nuevo en la sociedad galáctica general ya era bastante problemática. La idea de liberarlo en compañía de una humana que ya había demostrado un talento para la revolución diplomática era el tipo de escenario que mantenía despiertos a los administradores senior por la noche. ¿Liberarlos para hacer qué exactamente?, preguntó la consejera Tis con el tipo de precisión cuidadosa que sugería que estaba tratando de identificar exactamente qué aspecto específico de la propuesta tenía más probabilidades de resultar en un colapso de la civilización. Aparentemente, desean continuar su amistad, respondió Bexi. Gorbak ha expresado interés en ver más de la galaxia, y Lyra se ha ofrecido a servir como su enlace cultural. ¿Un horror cósmico con una guía turística humana? Ese parece ser el concepto general, sí. ¿Y creemos que esto es preferible a mantener los contenidos? Bueno, la alternativa es mantener una costosa instalación de contención por tiempo indefinido mientras continúan demostrando que nuestras suposiciones fundamentales sobre las relaciones interespecies son completamente erróneas. El Consejo consideró esta información con el tipo de atención reflexiva típicamente dedicada a problemas filosóficos complejos o a la política fiscal. Las matemáticas eran en realidad bastante claras. Continuar conteniendo a dos seres que obviamente no eran una amenaza el uno para el otro era caro, inútil y profesionalmente vergonzoso. Liberarlos era más barato, más lógico y solo potencialmente catastrófico en lugar de definitivamente inútil. Muy bien, dijo finalmente el consejero Zaf, porque alguien tenía que tomar una decisión, y bien podría ser alguien cuya especie tuviera experiencia con el concepto de amistad. Libérenlos, pero mantengan los protocolos de monitoreo. ¿Qué tipo de protocolos de monitoreo? Del tipo que nos permitirá decir, se los dijimos si todo sale mal, y sabíamos que funcionaría si todo sale bien. Y así, con la característica elegancia burocrática,
La hegemonía de las especies racionales resolvió el problema del protocolo de contención Omega pretendiendo que nunca había sido un problema en primer lugar. El procedimiento de liberación se llevó a cabo con toda la ceremonia de una función diplomática y toda la energía nerviosa de una operación de desactivación de bombas. Lyra emergió de la celda de contención con un aspecto renovado y alegre, mientras Gorbak la seguía en una configuración que lograba ser tanto impresionante como de alguna manera accesible, como un desastre natural que hubiera decidido probar el servicio al cliente. Entonces, dijo Lyra en tono de conversación al administrador Celtic mientras completaban el papeleo de liberación formal, supongo que esto significa que han decidido que encerrar a la gente en habitaciones juntas quizás no es la estrategia de resolución de conflictos más efectiva. Los tentáculos de Celtic realizaron lo que su especie llamaba la danza de la iluminación administrativa, un gesto complejo que se traducía aproximadamente como, hemos aprendido algo importante y estamos fingiendo que lo planeamos así. La hegemonía siempre está abierta a nuevos enfoques para los desafíos diplomáticos. Claro. Y a Gorbak se le proporcionará inmunidad diplomática completa y servicios de orientación cultural. ¡Qué bien! Tiene muchas ganas de probar diferentes cocinas. Aparentemente, los Nefisi en realidad no comen en ningún sentido convencional, por lo que todo el concepto de consumo recreativo de alimentos le fascina. Celtic asintió educadamente mientras hacía una nota mental para advertir a la industria restaurantera sobre posibles clientes de horror cósmico. ¿Y sus planes? Oh, vamos a viajar un tiempo. Gorbak quiere ver cómo diferentes especies han resuelto el problema de existir en un universo aparentemente hostil. Y yo siempre he querido visitar los bosques cantantes de Kepler 4138b. Debería ser divertido. Divertido, sin duda. Celtic observó cómo Gorbak se configuraba cuidadosamente para pasar por los pasillos de salida de la instalación, un proceso que involucraba algunas aplicaciones genuinamente impresionantes de la geometría no euclidiana. ¿Y si la hegemonía requiere sus servicios en el futuro? Saben dónde encontrarnos, respondió Lyra alegremente. Aunque la próxima vez, tal vez intenten preguntar amablemente en lugar de todo el elaborado asunto del encarcelamiento. Ambos somos gente bastante razonable una vez que nos conoces. Y con eso, Lyra Blackwood y Gorbak el desgarrador partieron de la instalación más segura de la hegemonía, dejando tras de sí un rastro de administradores confundidos, protocolos obsoletos y el tipo de examen de conciencia burocrático que típicamente precedía a las grandes reformas políticas. 6 meses después, comenzaron a filtrarse informes a través de las redes de comunicación galáctica sobre una humana y un Nefisi viajando juntos por los sistemas exteriores, aparentemente participando en lo que solo podía describirse como turismo diplomático. Se informó que habían mediado con éxito una disputa territorial entre dos especies cristalinas, ayudado a establecer un programa de intercambio cultural entre una mente colmena y un colectivo de conciencias individuales, y convencido a una civilización de robots militantes de probar la agricultura orgánica. La hegemonía de las especies racionales actualizó silenciosamente sus protocolos de evaluación de amenazas para incluir una nueva categoría para entidades que requieren integración social en lugar de contención y comenzó a desarrollar lo que diplomáticamente denominaron estrategias de compromiso alternativas, para tratar con seres que no encajaban en la clasificación de peligro convencional. El administrador Celtic recibió un ascenso al recién creado puesto de director de soluciones diplomáticas no convencionales, un papel que consistía principalmente en encontrar formas de ayudar en lugar de obstaculizar los tipos de interacciones que anteriormente se habían clasificado como amenazas de seguridad. Descubrió que era considerablemente más interesante que su trabajo anterior y significativamente menos propenso a resultar en la necesidad de protocolos de contención de emergencia. La amistad entre Lyra y Gorbak se convirtió en una especie de leyenda galáctica, demostrando que incluso en un universo gobernado por la paranoia burocrática y el miedo institucional, algunos problemas se resolvían mejor no a través de elaboradas estrategias de contención o modelos matemáticos, sino a través del simple recurso de asumir que la mayoría de los seres, si se les daba la oportunidad, preferirían llevarse bien que pelear. Lo cual, resultó ser, un concepto mucho más revolucionario que cualquier cosa que la hegemonía hubiera contenido con éxito jamás.